los límites a la democracia. Para romper el mito, la democracia como tal no garantiza la libertad. Así que a eso que se llenan la boca de demócratas, ¿no? Dice, yo soy demócrata. Ay, puede ser un tirano en potencia, ojo, un tirano en potencia. Porque si a mí no me dicen, yo soy un demócrata liberal, es un tirano en potencia. Porque la democracia sin límites es tiranía, ¿ya? O sea que aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué límites son? Bueno, los límites del poder que la democracia le da al gobernante. Eso es importante, porque es un método de gobierno, ¿no? La democracia no da de comer, no le pongan a la democracia poderes que no lo va a realizar, ¿ya? O sea, la democracia no resuelve que la gente tenga mayores ingresos. La democracia no, por sí misma, no te asegura que las calles estén seguras. La democracia por sí misma no te asegura que tengas trabajo. La democracia por sí misma no te va a asegurar un acceso a una salud de calidad. Aquí, para lograr eso, tenemos que esa democracia sea limitada en sus poderes. Por eso que nosotros, si no la limitamos, esa democracia se puede convertir en dictadura. O sea, se deforma. Porque puede ser en una democracia elegida, como hemos visto en Venezuela, gente que eligió. Acá tenemos Pedro Castillo, gente que lo eligió. En Venezuela, ¿no? Gente que lo eligió, estén pues ahorita andando con una tiranía, ¿no? Una tiranía es diferente a dictadura, ¿no? Una dictadura todavía te respeta tus libertades económicas. Una tiranía te las quita. O sea, ya deciden todo. El tirano es todo. Pinochet, dictador. ¿Pero quién es peor, Pinochet o Maduro? Maduro, Chávez peor. Por lo menos le quitó los derechos de participación política a los chilenos. Desde 1974 hasta 1989 le quitó esos derechos de participación política, pero no le quitó su derecho a tener mercado libre, o por lo menos tener libre comercio. Bueno, ese es un dictador que por lo menos respetó las libertades económicas, pero no las libertades políticas. Maduro no, Maduro igual Cuba, tirano. Son tiranos, ya eso ya ni siquiera tienen en consideración que la gente puede arreglársela por sí misma. No, estos quieren el control, quieren la sumisión, el sometimiento. Entonces, eso se combate, ¿no? ¿Se combate con qué? Con gobiernos limitados. Por eso que, ¿qué es lo que interesa? ¿La forma del gobierno o es el poder limitado? Si en una monarquía a mí me dicen que va a haber gobierno limitado, prefiero una monarquía que me digan una democracia donde el poder va a ser ilimitado. Y si una aristocracia me asegura un gobierno limitado, prefiero a la aristocracia que a una democracia que no me va a asegurar los gobiernos limitados. O sea, la forma de gobierno no interesa, lo que interesa es cuál forma de gobierno es la que me asegura mi vida y mi libertad. Esa es la verdadera esencia del liberalismo, es buscar la mejor forma del gobierno que asegure que el poder esté limitado. Porque si no, la democracia puede ser un peligro social, porque puede convertirse un demócrata en un tirano, como hemos visto. Nosotros los partidarios revolucionarios somos de la doctrina de la limitación del poder. Por eso decimos gobierno limitado, porque nos enfocamos en el poder, en cómo hacer que el poder no rompa la cristalería que existe en las libertades. La libertad es frágil. Si al poder no la contenemos, la libertad es frágil. Porque ¿qué haces defendiendo tu libertad? Diciendo, respete mi derecho a la libertad, un tipo que
que lo manda a un ejército a dispararte. ¿De qué sirve? ¿Dónde está la limitación del poder del gobernante ahí? ¿No es cierto? O sea, no es poca cosa el pedir gobierno limitado. Ese es nuestro enfoque. Por eso, cuando digan, ¿qué es liberalismo? Digan, es la limitación al poder. Es la doctrina de la limitación del poder. No es lo que dicen el proyecto irrestricto del otro, de libertad del otro, que el respeto irrestricto de la libertad del otro. No es eso. Te están vendiendo humo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Tenemos que enfocarnos en que la limitación del poder, de ese es el objetivo de los liberales. ¿Cómo organizamos al Estado para que no haya abuso del poder? Y hemos encontrado por ahora que la democracia, aún con sus imperfecciones, como le decía Churchill, aún así parece ser digamos, la menor de las peores formas de hacer política. Porque ya hemos dicho, ¿no? La democracia en sí misma no es garantía de limitación de poder. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Bueno, nosotros necesitamos una democracia de corte liberal. Y liberal por la palabra limitación del poder. O sea, una democracia con gobierno limitado. Entonces, le quitamos el contenido mágico a la palabra democracia, pensando que la democracia resuelve, la economía resuelve, cuando es solamente un método de toma de decisiones. La mayoría toma las decisiones para todos, incluyendo a la minoría. Entonces tenemos que quitarle a los que están en la política esas banderas que a veces reclaman que son suyas, sobre que la democracia es la mejor forma de gobierno. No, es la menos peor, porque la democracia en sí misma no garantiza nada. Y lo que tenemos que hacer los liberales es ponerle límites al poder. Entonces no va a ser suficiente que los partidos y el propio gobierno le pongan límites al poder. Estaba leyendo un poco el libro de Bertrand de Juvenel, un francés, sobre el poder. Y él decía que la democracia tiene que ser un balance de contrapoderes. O sea, una parte son los poderes que nosotros conocemos, los institucionalistas, ¿no? Conocemos cuáles son. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Entre estos pueden contrabalancearse, sí, pero no es garantía que también ese contrabalanceo de poderes sea una garantía para las libertades ciudadanas. Porque si esos contrabalanceos de poderes o esos poderes finalmente son centralizados, entonces las autoridades no garantizan de ningún modo las libertades que tenemos. Porque todo proviene de la centralización del poder. O sea, si tenemos un poder judicial sometido al ejecutivo y un poder legislativo sometido al poder ejecutivo, como fue en el caso de Vizcarra, entonces las libertades están peligrando. Ahí hablamos de tiranía. Porque concentrar poder es el problema. Concentrar el problema, concentrar el poder es un gran problema. Entonces, los Montesquieu, los Rousseau y toda la gente del siglo XVII pensaron que una de las mejores formas era la separación de los poderes. Pero eso tampoco es garantía que haya libertad, propiamente dicho. Porque miren, ¿de dónde sale por ejemplo, en Estados Unidos la democracia, en Inglaterra la democracia parlamentaria? O sea, ¿quién elige al verdadero gobernante? Lo elige los partidos. ¿Y quiénes son los partidos?
¿Dónde están representados? Están representados en el Parlamento. ¿Y quién elige al primer ministro que representa al Poder Ejecutivo? El Parlamento. O sea, el Parlamento y el Poder Ejecutivo son prácticamente lo mismo. El partido ganador nombra un gabinete. ¿Y dónde sale el partido ganador? Del Parlamento. ¿Dónde está la separación de poderes? Si ahí se está viendo que el primer ministro depende de la votación de su mayoría, que ha obtenido el nombramiento, incluso su gabinete también proviene del Parlamento. Muchos de los congresistas, no pocos, provienen de las canteras del Parlamento. ¿Cómo es eso de que la separación de poderes no puede garantizar el gobierno limitado? Si tenemos el caso de Castillo, que ahora acabo de ver en un titular en Gestión, que ya se viene con toda la reforma agraria, viene con tasa de interés preferencial, con limitaciones de la extensión de la venta de los predios agrícolas, un control bárbaro va a haber sobre la agricultura, va a haber subsidios y todo eso. ¿De dónde viene? ¿Viene por una separación de poderes garantizada que no iba a ocurrir esto? No, no garantiza el gobierno limitado. Entonces, la separación de poderes no es el verdadero contrabalanceo de poderes. Y ahí Montesquieu y ahí Bertrand de Juvenel dice, no, aquí los papeles de contrabalanceo también tienen que ser de los poderes sociales. Él dice poderes sociales, ¿qué se entiende? Iglesias, partidos, sindicatos, universidades, iglesias. Fíjense. O sea, el papel de lo que dice Hayek, el papel de la opinión pública. O sea, ahí nosotros tenemos que reclamar gobierno limitado. Por eso los partidos son necesarios, porque los partidos, al ser entidades políticas y conocen bien la política, y encima representan los intereses de sus electores, entonces tiene el deber de coordinar con todos estos poderes sociales, la prensa, iglesia, etcétera, para que la limitación del poder sea efectiva y no tengamos que depender de esos tres poderes, que esos tres poderes se pueden incluso confabular para que sea una tiranía. Cuando ustedes vean, cuando reclaman Consejo de Estado, acá en el gobierno, acá varias veces ha reclamado Consejo de Estado la señora presidente del Poder Judicial, Elvira Barrios o Elvías Barrios. Señor presidente Castillo, necesitamos Consejo de Estado para... ¿Eso qué significa Consejo de Estado? Lo que quiere es que los tres poderes estén sentados en una mesa, coordinando entre sí las políticas generales. Eso es peligroso, porque pierden independencia cada uno, o sea, no fiscalizarían totalmente un poder a otro, hasta se pueden poner de acuerdo para no fiscalizarse mutuamente. O sea, es peligrosísimo que esos tres poderes se sienten en una mesa y hagan Consejo de Estado. Eso no tenemos que permitirlo, porque ese puede ser el embrión de una tiranía. Entonces ahí hemos puesto, al igual que los partidos políticos, otros partidos deben cumplir una labor vigilante de la libertad, ¿no? Sin embargo, no es suficiente. Deben entrar en juego otras instituciones, asociaciones litigantes, gremios empresariales, etcétera. Deben ser más activos. ¿Y quiénes pueden influir sobre esto? Los partidos, pues, que conocen política, le informan a los gremios cómo está la política, en qué consiste, cómo se juega político y todo eso. O sea, tienen que estar en mucho contacto. Por eso los partidos representan, en cierto modo, estas organizaciones. Pero las organizaciones partidarias, en realidad, son como catalizadores, ¿no? Pero no es toda la sociedad. Por eso se le dice partido, porque es parte de una sociedad, no es toda la sociedad. ¿Dónde está toda la sociedad? Una parte de la sociedad en los partidos y la otra en los gremios, sindicatos, iglesias. Ahí está la otra. Entonces tenemos que influir mucho, ¿no? Otro punto importante es el tema de la democracia. De dos tipos. Hay la directa
llamada participativa. Le han cambiado el nombre, ¿eh? Democracia directa, ahora le dicen participación. Y la democracia indirecta, que es la representativa. Nosotros, liberales, 99% preferimos la representativa. Y por cuestiones nada más de emergencia, la directa, referéndum. Pero no hacer que la democracia sea democracia participativa todo el tiempo y sea las decisiones tomadas por todos y todo eso. ¿Qué es lo que sucede cuando una democracia se fundamenta en lo que propone la izquierda? Que todo lo que pueda pronunciarse directamente la gente pueden hacer como plebiscitos cada cierto tiempo. O sea, como decir, las reglas de juego de la Constitución no serían válidas si es que el pueblo se pronuncia. Es lo que ha querido hacer Pedro Castillo y su gente en Perú Libre. Han querido decir que es el momento constituyente. ¿Y cuál era el caballito de batalla? El caballito de batalla. Decir que el pueblo se pronuncie. El pueblo es el soberano y que al pueblo no se le puede negar que se pronuncie. Es como decir que la regla constitucional no vale. Lo que vale es la participación directa. Y ahí recién sabremos cuáles son las verdaderas reglas, porque la que tenemos no es válida. Tenemos que hacer un momento constituyente. O sea, como constituyente viene de constitución del poder, constitución de los poderes, ¿no? Entonces quieren llevarnos a un punto de cero, o sea, no existe ley, no existe norma, no existe constitución. Es el punto cero de la constitución del poder. ¿Cómo se va a organizar el poder? Entonces ahí ellos aprovechan, como buenos izquierdistas que son, a provocar el desorden. Y el desorden es justamente lo contrario a la libertad. ¿Por qué la democracia liberal? Porque el poder en una democracia liberal pone orden. Un poder en democracia liberal pone orden. ¿Para qué? Para que exista libertad. Como de derecha, nosotros somos de derecha. Primero orden para que haya justicia. Y de la justicia sale la libertad. Pero si no hay orden, no va a haber justicia, no va a haber libertad. Entonces, ¿qué debemos hacer con el Estado? El Estado tiene que organizar a la sociedad. Organizarla, o sea, ponerla en orden. Y no poner en orden a la fuerza, porque hay formas de organizar a la sociedad. En lo político, la democracia tiene sus instituciones, ¿no es cierto? Separación de poderes, igualdad de la ley, su Estado de Derecho. Siempre el Estado de Derecho hace subordinar al poder, ¿no? Recuerden que la ley subordina al poder. El poder no puede estar encima de la ley, ¿no? La ley subordina, somete al poder, ¿no? Elecciones cada cierto tiempo, renovación de autoridades. La democracia, según dice Juvenal, la democracia es el traspaso del poder constituido a otros titulares. Eso es, así se organiza. Y organizar la sociedad, dice, ¿cómo organizo la sociedad? Bueno, en el mercado tiene su propia constitución económica. ¿Y cuál es la constitución económica del mercado libre? Que es descentralizado, ¿no? Y que no necesita de un gerente ni nada por el estilo. En cambio, en el poder político sí necesita un gobernante, sí necesita un límite, sí necesita ponerle leyes para encadenarlo. Esa es la forma de organizar la sociedad política de la sociedad económica. Son dos sociedades. La sociedad de millones versus la sociedad de unos pocos, unos cuantos miles, ¿no? Porque entre autoridades municipales, regionales y del Ejecutivo hacen, creo que, no me equivoco, 20.000 personas en total. 20.000 o 21.000. Autoridades.
Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Gobierno representativo, no directo, porque el directo se puede convertir en un plebiscito y los plebiscitos pueden anular todas las tradiciones, todo lo constituido, todo lo que se ha logrado, y puede hacer borrón y cuenta nueva porque le dan soberanía al pueblo basado en la voluntad del pueblo. Y la voluntad del pueblo, por definición, es ilimitada. ¿Ya? O sea, fíjense hasta dónde puede llevar esta tiranía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que decir no al gobierno participativo, solo en casos excepcionales. ¿Y gobierno representativo qué es? Es el gobierno reflexivo, donde el parlamento es el que emana las leyes. Y la ley es la que va a someter, como antiguamente, ¿no?, los parlamentos sometían al poder del monarca, igual el Congreso tiene que hacer lo mismo con el Poder Ejecutivo. Por eso ahí viene el contrabalanceo entre los poderes políticos. A eso se le tiene que añadir el proceso reflexivo. O sea, las leyes no pueden salir por un tubo de manera directa. Tiene que haber una cámara de representantes y una cámara reflexiva. ¿Qué hay en la Cámara de Representantes? Están las pasiones desatadas. O sea, ahí están los grupos de presión tratando de pugnar sus intereses como ocurren, tratando de buscar privilegios, y ahí tiene sus representantes que van a procesar la ley y va a haber comisiones internas que van a ver si esa ley pasa o no pasa, y ahí va a haber el debate, la reflexión, etcétera. Pero las pasiones son más fuertes aquí que en el Senado. Porque eso es lo que se busca, que la democracia no sea una máquina fabricante de leyes como pan francés, como pan de molde, así. No, es un proceso de creación de leyes para limitar el poder, no para ordenar la sociedad. Al que hay que ordenar es al poder constituido, porque ya la sociedad tiene sus propias normas, costumbres, valores, moral, y encima el mercado tiene instituciones, la familia, etcétera, la cultura. Todo eso son formas de poder social. Entonces, ¿qué vas a organizar ahí si el poder está desconcentrado en millones de organizaciones que existen, tanto civiles, culturales, sociales, económicas? ¿Qué vas a controlar ahí si nadie tiene el poder concentrado ahí? Al que hay que controlarlo es a ese sujeto que tiene el ejército, la policía, presupuesto, leyes, y encima tiene un poder judicial donde puede decidir los destinos de las personas en cuanto a su vida, libertad y propiedad. A esos hay que limitar, no a nosotros. Nosotros somos sujetos de libertad, pero ¿quién lo va a controlar? Es decir, ¿quién va a controlar cualquier intención de opresión? La única herramienta que tenemos para controlar a estos potenciales tiranos y dictadores es la ley, pero la ley buena. Es la única manera. Porque si no tenemos ley, tenemos la voluntad. Y la voluntad hace lo que quiere. Y a esa voluntad hay que controlarla. Más aún el que tiene poder. Una voluntad sin control es una voluntad ilimitada. Y nos deja sin libertad y sin propiedad. La ley nos va a proteger de la opresión de otros, porque los que gobiernan son otros. Cuando esté con nosotros se dan de los nuestros, pero mientras esté en el poder es el otro. Y a esos hay que tenerle miedo, a esos hay que controlarlos. Eso de que salen gobernantes y dicen yo les tiendo la mano, es mentira, no tienden la mano. Lo que está haciendo es que ellos están reflejando el poder. Lo que quieren es avasallarte con el poder. Cuando dice te tiendo la mano, lo que quiere es que tú le permitas que ingrese el poder a tu casa, que ingrese a la economía, que ingrese a tu pensamiento. Eso es lo que quieren finalmente. Eso de no le crean esa retórica de que el gobierno le da la mano al pueblo. No, lo que quiere es extender su poder hacia el pueblo. Entonces hay que
limitarlo, ¿no? Entonces nosotros somos de democracia representativa porque primero tenemos una Cámara de Representantes donde se desatan las pasiones y las presiones del pueblo. Una vez que ya la Cámara procesa, manda el proyecto de ley al Senado. En el Senado, que son más bien pocos y están ordenados territorialmente, o sea, un representante por cada región, ahí más o menos deciden, ¿no?, si la ley pasa o no pasa, si carece o no carece de constitucionalidad, ven si va o no va de acuerdo a los derechos, porque lo que debe hacer un Congreso es la forma de limitar el poder. O sea, la forma de limitar el poder, no la forma de limitar nuestros derechos. O sea, tenemos que estar muy atentos, ¿no? O sea, limitar derechos significa, pues, una ley que prohíba las importaciones, ¿no? Ese es el derecho fundamental de una persona, de querer comprar algo y no se le permite comprar algo. Entonces, esos derechos se votan en un digesto político, ¿no? Entonces, nosotros, democracia representativa, ¿ya? La democracia, la participativa de los rojitos, y los rojitos lo que quieren es siempre hacer para todo momentos constituyentes, borrón y cuenta nueva, y si no sirvió esta ley es para tener más poder. Eso es lo que buscan ellos, tener más poder. Así como hay límites del poder ejecutivo, también en una democracia se puede limitar el poder legislativo de la igual manera. O sea, tú no puedes permitir que una asamblea o un congreso tengan la libertad de legislar materia de derechos. Los derechos no pueden ser quitados por la política o del poder político. ¿El poder político para qué fue constituido? ¿Para proteger derechos o quitar derechos? ¿Para proteger derechos o modificar derechos? Entonces, al Congreso también hay que limitarlo. O sea, tenemos que, a la hora de revisar la Constitución, ahí los abogados acá, cuando hagan su tarea de revisión para hacer la reforma del poder congresal, del poder legislativo, tenemos que buscar cualquier grieta o orificio o ventanita que se pueda abrir para que el Congreso pueda legislar sobre derechos. ¿Para qué? Para evitar que la voluntad de unos pocos se imponga a la voluntad de la mayoría, ¿ya? Bien. Listo. Esto era lo que quería compartir. Ahora quisiera conocer sus impresiones del tema de la democracia. Vamos a terminar con las ideas claves. La democracia es un método para gobernar, no es un valor humano. La democracia sin límites trae poder dictatorial y estatista. La democracia hay que limitarla con una constitución liberal. Y la constitución liberal, por cierto, no se defiende sola, ¿no? Hay que crear los partidos para que defender justamente esa constitución liberal, o sea, los partidos liberales que buscan eso. Y una democracia sin límites, finalmente, socialismo, ¿no?, que es redistribuir la riqueza finalmente. Bien, entonces ahí aperturo micrófonos para los comentarios de ustedes. Hola José Luis, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Edwin? ¿Qué dices? Bien, adiós, gracias, bien todavía. José Luis, en tu disertación, tú llamas al liberalismo el gobierno limitado, simplemente, ¿no? Es, sí. En pocas palabras, ¿no? Sí. Sin embargo, o sea, hiciste también una crítica, y yo se le escuchaba a Javier Milei, esa que es el respeto y restricto al poder de las personas, a la libertad, a la propiedad, ¿no? ¿A qué se debe esa contradicción? Porque él tiene el concepto de su maestro, Alberto Venegas Lynch, y Venegas Lynch es el creador de este concepto, que por cierto es bueno, pero en su ámbito, digamos, a ver, académico te lo puedo pasar. En el ámbito académico, social, sí, etcétera. Pero cuando uno está en política, cuando le quitas el valor político a un concepto,
todo lo que viene después se desarticula. Porque cuando tú estás hablando de gobierno limitado, estás entrando en la esencia de justamente cuándo se originó el liberalismo. Y el liberalismo fue una respuesta frente a la opresión del monarca. ¿Y qué representaba el monarca? El poder, el quitar derechos. Así se llamó, así se le conoció al liberalismo. No era conocido liberalismo antes, se le conocía como gobierno limitado. La palabra liberalismo aparece en el siglo XIX con la Constitución de Cádiz. Entonces, quitarle la esencia política a una definición como que te quita la esencia para los que somos políticos, ¿no? O sea, ¿por qué estoy yo en la política? Para limitar el poder. Cuando tú limitas el poder, consigues, aparte del respeto irrestricto del derecho de vida, el proyecto de vida del otro, estás logrando muchas cosas más. En cambio, si tú le pones del derecho irrestricto al proyecto de vida del otro, entonces ya como que la política sale del escenario, ¿no? Y como que la cosa se puede resolver desde el punto de vista privado, sin hacer referencia a partidos, nada. Ya todo tu arsenal político, todo tu Robert Nozick y tu Hayek, las luchas que se dieron en el siglo XVII, los soberanos, las persecuciones y todo, no figura ahí, no figura ahí. O sea, no hay antecedentes históricos porque has neutralizado la política y su historia política, porque le has puesto otro concepto, ¿no? Esa es un poco la respuesta. A ver, Mario Velázquez, adelante. Hola, buenas noches. Parte de la consulta, justamente cuando le estaba escuchando, la división del Congreso en dos cámaras, imagino que precisamente este origen que tuvo el Senado y la Cámara, los diputados, y yo imagino que tuvo algún porqué en un momento histórico, ¿no? No sé si es que de repente conocerá de eso en un mayor detalle. Y ¿cómo se llegó a eso? Mira, esa información no la tengo ahorita, la parte histórica, ¿no? Cómo se llegó. Pero la razón de ser, de por qué es así, era porque se vio que una cámara es más irreflexiva que dos cámaras. O sea, como dije hace un ratito, ¿no? O sea, discutir una ley, por más comisiones que existan, no te ofrece la garantía de haber sido pensado debidamente que dos cámaras, ¿no? Una cámara autónoma de la otra le pasa las leyes que sean trascendentes. Hay unas que sí pueden ser, digamos, rápidamente debatidas y sancionadas, pero no son trascendentes, no te cambia, digamos, nada de los derechos, de los límites al poder, etcétera, pero son de tipo más de administrativo. Se necesita dos cámaras porque la otra es la donde va a tocar, por ejemplo, modificaciones constitucionales, modificaciones del cuadro de elección de jueces de la Corte Suprema. Ese tipo de cosas se requieren más sensibilidad a la hora de tocar los temas, ¿no? Con más pausa, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa. Entonces, el origen y cómo se desarrolló históricamente y cómo se llegó, eso sí te lo prometo, si quieres te lo mando cuando te encuentre la data. Ya, entiendo. Ya, ok. Entonces yo te imagino que cuando se originó, bueno, cuento un poco del dato de la Revolución Francesa, cuando justamente se derogó el tema de el tema de la monarquía y todo eso. Hubo un momento en que al final se terminó volviendo hacia atrás, porque obviamente hubieron la gente partidaria de la monarquía a encontrar una oportunidad para volver, ¿no? Y esto era en Francia, lo que era la monarquía antes, ¿no? Ajá. Imagino que en ese tiempo de repente también habrá una elección de que también sería bueno que si es que también tuviese la oportunidad, ya que va a buscar el tema de la representación, también lo buscase también, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Listo. Muchas gracias, Mario, por tus aportes. José Luis, una pregunta. Adelante. Enrique Gersi, ¿él es liberal? Sí, claro que sí. Es liberal. No, la verdad que no sabía, porque estuve dando una revisada, bueno, estuve buscando la salida del libro que recomendaste y... La salida.
Sí, he visto ahí que lo mencionan a él ahí, que tiene una... Sí. Tenía dudas, no sabía que era... No, sí, él es, digamos, su línea anda... Es que es un poquito, digamos, a veces difícil entenderlo. Por ejemplo, te estoy hablando de los 90, cuando tuvimos la oportunidad de conocerlo. Yo lo conocí directamente en los 90 en el partido Movimiento Libertad. Y en ese tiempo él era diputado, bueno, fue diputado hasta el año 91 en que cerraron el Congreso. Y después se dedicó a otros temas, a difundir el liberalismo, no traía gente de afuera, etcétera. Y duró hasta 1993 el partido en ese tiempo de Vargas Llosa, ¿no? Él estaba de secretario, creo, departamental de Lima, de ideología y cultura. Pero después, un poco que se opacó, o sea, se opacó, me refiero que no le dieron, él y su gente, porque él tenía más experiencia que nosotros, para revitalizar el movimiento liberal en el Perú. Entonces se dedicó a sus cuestiones privadas, nos decía, no se metan en política, no, ¿para qué? Que no sé cuánto, que Fujimori, que no sé cuántos, era muy antifujimorista también, ¿no? De paso. Entonces, y después tenía épocas de que decía, política, sería bueno, muchachos, hagan política. Entonces, parecía ser liberal y parecía ser libertario en algunos momentos, ¿no? Cuando estaba en unas reuniones de libertarios decía que él estaba más proclive a ser libertario, y cuando estaba con otros que decía política, hablaba de política, ¿no? O sea, es un poquito, digamos, pero yo sé que él no tiene intenciones de entrar a política, porque ya tiene todo un recorrido hecho, digamos, y no tiene, digamos, por lo menos no lo ha compartido el proyecto, ¿no? Como para iniciarlo. Pero a él siempre se le dijo, oye, ¿por qué no apoyas? ¿Por qué no nos apoyas? Porque nosotros hacíamos tratamos de hacer partidos políticos liberales por el 2003, pero él nunca apoyó de manera decidida, ¿no? Él ayudaba, sí, pero no se quería meter, no. Creo que él ya tenía ya un proyecto de vida ya de otro orden, ¿no? O sea, prosperar económicamente, tenía hijos pequeños todavía, y su hijo es Lucas, pues que muchos seguramente lo conocen, porque quería darle buena educación, etcétera, o sea, un poco gozar de la vida como debe ser, ¿no? Entonces, ya un poco que se retiró de la política, es un buen abogado. Él creo que es uno de los mejores intérpretes de Hayek en el libro Derecho, Legislación y Libertad. Él conoce muy bien el pensamiento hayekiano, lo ha leído bien, lo ha comprendido bien. Fue algo así como un socio intelectual de Hernando de Soto por allá por el año 88, 87, 82, más o menos, con Mario Ghibellini. Y ya desde esa época, imagínate, estamos hablando, ¿cuántos años? Desde el año 82 hasta la fecha. Son 40 años, ¿no? Que ya manejaba el pensamiento de Freddy Hayek en su materia legal, ¿no? Porque es economista, Freddy Hayek es bien conocido, pero en los últimos libros sí fue bastante abierto a explorar otras corrientes que tenían que ver con la sociología, con la historia, incluso un libro que se llama Orden Sensorial con la psicología. Era muy prolífico, ¿no? Entonces creo que Enrique, digamos, ya como era el abogado, estaba terminando la Católica, empezó a estudiar mucho a él, a Bruno Leoni, a Savigny, a Sartori. Entonces empieza pues a involucrarse en lo que se llamaría el análisis económico del derecho, ¿no? Entonces él es profesor de la de Lima, de ese curso, que creo que es selectivo y todo eso. Entonces él, digamos, tiene una línea de ese tipo, ¿no? Del tipo línea de análisis económico, lo que sería la economía de la ley, si lo quieres poner así, la economía de la ley, ¿no? De la versión austriaca, porque hay otra versión que es la de Chicago o la de Yale, ¿no? Que es más intervencionista, pro Indecopy, que busca corregir la falla del mercado y todo eso. Pero es un buen, yo lo sigo a veces en algunas materias, a veces le doy mirada a algunas apreciaciones que él hace sobre temas políticos.
creo que es buen analista en algunos temas y en la parte política también. O sea que sí se puede tomar como un referente, yo creo que sí, ¿no? Además tiene el libro con Hernando de Soto, El Otro Sendero, donde se pelearon ellos dos, bueno, pues quien tenía que lo quitó del libro, pues en la tapa, lo quitó Hernando y después se pelearon en Indecopi, le mandó y le ganó a Enrique ahí, que tiene que poner su nombre siempre en las tapas, ¿no? Entonces queda claro lo de la democracia, ¿no? La democracia no es el solucionador, ¿no?, de los problemas, es un método de gobierno, no es un valor, no hay que adorarlo, ¿no? Porque hay mucha gente que la democracia, vamos a salir a defender la democracia. No, nosotros cuando salimos a defender, nunca salgamos a defender la democracia, salgamos a defender la libertad, no la democracia, porque la democracia se puede convertir en tiranía. Tenemos que salir a defender la libertad, salir a defender el gobierno limitado, no la democracia, porque la democracia es un simple método de gobierno, de la mayoría manda, los votos mayoritarios mandan, la democracia es, y también nosotros decimos la democracia es representativa, no participativa, participativa en caso excepcional, porque si no esto va a ser pues un desorden, que es lo que quiere la izquierda, ¿no? Entonces, y además la tradición democrática pues también es desde el siglo XI de Juan Sin Tierra, desde ahí hacia adelante. Entonces hay muchos elementos que ayudan, ¿no? Pero a la democracia hay que ponerle límites, ¿no? Yo recuerdo hace años en un debate que hubo en San Marcos, estaban conversando sobre cuál es la mejor forma de gobierno para el Perú. Entonces estaban diciendo, miren, con la democracia hemos tenido un Alan García I, hemos tenido terrorismo, con la democracia apareció Fujimori, con la democracia apareció también los Toledos y bueno, ya toda la historia con Velasco que dio origen a un golpe y decían en San Marcos, en las facultades sociales, a lo mejor el Perú de repente no necesita democracia, a lo mejor necesita una monarquía. Y eso en relación a que San Martín pues quería una monarquía, ¿no? Y quería ser el monarca, pero él dice que se fue y que no sé cuánto, que no lo comprendía el pueblo peruano y no sé cuánto, ¿no? Pero él decía que a lo mejor necesitaba un rey. Claro, si un rey va a tener gobierno limitado, ellos probablemente podrían estar de acuerdo, o sea, que no sea, porque la figura del rey, del monarca, siempre lo ven como el monarca déspota, como el monarca que puede lesionar derechos, pero también se le puede poner una constitución, como es el caso de España, como es el caso de Inglaterra. O sea, sí se puede. O sea, se puede tener rey en lo ejecutivo tal vez, ¿no? Tal vez ni siquiera sea por votación popular, de repente sea monarca porque es una super personalidad, finalmente la que puede ser rey. ¿Dónde podría ser democracia? Bueno, democracia podría ser parlamento. O sea, el método de elección del monarca tal vez sea como digamos, una super personalidad que diga, y nadie lo cuestiona. Ok, ese sería el monarca en el poder ejecutivo. O el rey que no gobierna, simplemente es un rey. El parlamento, que de ahí sale el ejecutivo, puede ser democracia. En el caso del poder judicial, ¿cuál sería el mejor método de elección que se podría gobernar? Tal vez sea aristocracia. Podría ser aristocracia. Los mejores deberían ser los jueces. Entonces, ¿qué tenemos? Un gobierno mixto. Un gobierno mixto, como debe ser, ¿no? Monarquía en lo ejecutivo, representación del Estado, parlamentarismo, democracia y poder judicial, los mejores, la aristocracia, ¿no? Eso, o sea, se puede hacer gobierno mixto. O sea, por eso digo, la forma de gobierno no es la esencia de la discusión liberal, sino es la limitación de poder. O sea, ¿cómo lo limitamos mejor? ¿Con una democracia? ¿O con una monarquía? ¿Con una aristocracia? ¿Con qué tipo de gobierno lo podemos frenar al poder? Esa es la discusión que los liberales deberíamos concentrarnos, ¿no? Ahorita estamos con el tema de democracia. Vamos a ver si en democracia podemos hacer los cambios que queremos. Que eso es lo que estamos buscando. O sea, constituir partidos, pero ya vemos que los partidos no se pueden constituir porque hay unas leyes que impiden que nosotros entremos. O sea, que están hechos para que gobiernen solamente 5, 6 o 10 partidos como un oligopolio,
que cierran la puerta, sacan a los... porque tienen superpoderes el Jurado Nacional de Elecciones. Y nadie puede cuestionar eso. Hasta lo que yo conozco, las resoluciones de la sala del jurado no es inapelable y todo eso, no se puede revisar. No sé si ahora se puede hacer o no se puede hacer, pero... Entonces ellos tienen superpoderes, ¿no? Pueden sacar, pueden quitar, poner candidatos, puede declarar ganador o no a un gobernante, como ocurrió ahora que están cuestionando. Entonces tenemos problema de autoridad en la parte electoral, tenemos un problema de leyes de organizaciones políticas que no permiten ayudar y contribuir al fortalecimiento de la democracia, donde los partidos políticos deberían ser sus representantes de sectores de la sociedad. No, la ley no ayuda en eso, se ha vuelto más bien una ley para ricos. La ley de organización de partidos políticos, la ley de organizaciones políticas es una ley para gente rica, lo hemos analizado con José Alfonso, porque la ley cuesta cumplirla. ¿Y quiénes la pueden cumplir más fácilmente? Los que tienen dinero. ¿Quiénes no la pueden cumplir más fácilmente? Los que son pobres. Porque y esto no es una idea mía, esto es una idea que lo he sacado de Enrique Gersi. Dice él, la ley tiene un costo de cumplimiento, lo que se llama el costo de oportunidad. ¿Y por qué hay costo de oportunidad? Porque hay información y hay tiempos que hay que cumplir. Y esos dos generan costo. O sea, ninguna ley es neutra, siempre genera costo. Entonces, cuando dices costo, ¿a quién le afecta más el cumplimiento de una ley? ¿Al que tiene plata o al que no tiene plata? O sea, cumplir la ley significa, a ver, ¿cuánto me demanda de tiempo, cuánto me demanda de información para poder enterarme y cumplir la ley? Si esto me representa 100 soles, 100 soles para un rico no le afecta mucho, pero 100 soles para un pobre sí. Entonces no hay igualdad ante la ley cuando la ley es mala, cuando la ley es costosa. Y él propone una ley simple. O sea, las leyes deben ser simples, entendibles, deben ser generales, para que el pobre y el rico no tengan esas diferencias, porque uno es pobre, no lo puede cumplir, y ahí está la informalidad, los pobres no pueden cumplir con la ley. 79, 80% de nuestra economía es informal porque la ley le ha puesto costos tremendos que no le convienen cumplir con la ley. Entonces, eso lo puede encontrar ahí en un video que se llama La lógica económica de la corrupción, ¿no? La corrupción no se combate con más leyes, se combate con menos leyes. Eso es lo que dice Enrique. Entonces, en ese sentido, para fortalecer la democracia necesitamos partidos sin ley de partidos. O sea, tú puedes poner a la asociación civil como un partido. Los partidos son asociaciones civiles, están regulados en el Código Civil. No necesitas ley de partidos. Solamente necesitas reglas de juego, quién gana con tales votos. Incluso ahí tenemos una acción de amparo que estamos preparando, donde la contabilidad de los votos nulos, votos en blanco, esos votos deben estar dentro de las normas electorales sobre cómo se gana. Si gana el voto nulo, voto en blanco en su conjunto, bueno, no tiene representación básicamente en el Congreso. Se tendrá que votar de nuevo porque con ese porcentaje de la primera vuelta, que en nuestro caso, el año pasado, ganó el voto nulo y el voto en blanco. Sacó 3 millones de votos. 3 millones de votos sacó el voto nulo, voto en blanco y sin contar ausencias. Y eso hubiera sido más. ¿Y cuánto sacó Castillo? En la primera vuelta sacó 2.100.000. Keiko sacó 1.700.000. Hernández Soto, Galeaga, 1.500.000 y el otro 1.200.000. ¿Quién ganó? El voto nulo y el voto en blanco. O sea, todo lo opuesto a ellos ganó. O sea, la gente que estaba opuesta a ellos en su mayoría no contaban. Entonces, ¿cómo va a fortalecerse una democracia si no se contabilizan los que estaban en contra de todos los candidatos que en ese momento había? Vamos con Ángel Torres. Profesor, buenas noches. Adelante, Ángel. Buenas noches, ¿me copia? A ver, sí, te escucho. José Alfonso.
Una pregunta pobre, quizás podría decir. ¿Y cómo maneja Estados Unidos con dos partidos, que son republicanos y demócratas? ¿Cómo lo manejan ellos? ¿Y por qué requeriría Perú tantos partidos que haya? Esa es buena pregunta. Estados Unidos no tiene solamente dos partidos, o sea, tiene dos partidos mayoritarios, pero en realidad tienen como 20 partidos. Hay Partido Verde, Partido Libertario, el partido que le sigue a los dos partidos es el Libertario, después viene el Partido Independiente, el Partido Verde, el Partido Estados Unidos, o sea, son 20. Lo que pasa es que la gente solamente marca los primeros, los más tradicionales, ¿no? Esos son desde su origen, desde los Estados Unidos siempre ha habido los republicanos y los demócratas, que se llamaban antes liberales. Entonces, es una tradición, ellos están organizados porque tienen una buena constitución, una constitución de ciertos artículos, donde se limitaba bien el poder y se organizan de abajo hacia arriba, así como nosotros, es el principio federalista, ¿no? Los municipios son primero, luego vienen los regionales, allá se le llaman caucus, las asambleas locales se le llaman caucus, y esos son como se organizan los partidos políticos, a través de sus asambleas locales, regionales y nacionales, de abajo hacia arriba. Pero que hay más partidos, sí hay más partidos, pero no son mayoritarios. Los dos más grandes que te concentran más o menos el 80% de los votos son ellos dos. Pero no son los dos únicos partidos. Igual, en el Perú puede haber también un montón de partidos, pero como nuestra democracia ha estructurado mal un sistema electoral, ha estructurado mal un sistema de partidos, ha estructurado mal el balance de poderes, ha estructurado mal un gobierno ilimitado, o sea, no lo ha vuelto limitado, entonces se ha deformado. Entonces ningún partido o dos partidos son la gran mayoría. Entonces hay que arreglar el tema de la representatividad dentro de los partidos, hay que arreglarlo a través del gobierno, un gobierno federalista o descentralizado, hay que arreglar la parte constitucional, la organización del poder, ¿no? Que es centralista. Entonces, si se arregla eso, ¿no? Y encima limitando los poderes, la representación que ahorita es con voto obligatorio, lo pasamos a voluntario, generando leyes electorales donde se contabilicen los votos nulos con nuevas organizaciones políticas que no tengan leyes de organización política, entonces, sino que se estructuren en base a representaciones. Entonces, se puede ir concentrando los diferentes aspectos, o sea, los partidos que vemos ahorita no nos representan, entonces creamos partidos. Entonces, como no estamos muy representados, no son programáticos, no son ideológicos y no son electorales en el buen sentido, entonces creamos nuestro partido porque no nos representan. No llegan a nuestros, digamos, nuestras pretensiones, ¿no? No plasman nuestras ideas, no plasman nuestros deseos, sino de la voluntad de unos pocos. Entonces, si se estructura de abajo hacia arriba todo, entonces se puede ir concentrando. Tal vez sea, como dicen, ¿no? Un partido contra la Constitución del 93 y un partido que de repente defiende la Constitución del 93. O sea, se puede organizar así, se puede organizar de otro modo, o sea, pero hay que rediseñar la parte institucional, ¿no? Y eso nosotros lo tenemos en el partido, ¿no? Que estamos hablando ya de un modelo federalista, ¿no? A ver, José Alfonso García. Adelante, José Alfonso. Buenas noches, licenciado Tapia. Muchas gracias. Desde el punto de vista del gobierno limitado, liberalismo clásico, ¿es válido aceptar lo que dice la Constitución política respecto de que el poder del Estado emana del pueblo y se ejecuta con las limitaciones y responsabilidades que la misma Constitución y las leyes establecen? O sea, estás diciendo si es válido liberal clásico, si la voluntad del pueblo es la que emana el poder. Porque según la Constitución establece que el poder del Estado emana del pueblo, bajo las responsabilidades y limitaciones que la misma Constitución y otras leyes establecen. Entonces, ¿es válido? ¿Es aceptable este punto? ¿O es que hay un error al momento de la ejecución en sí? Yo no diría del pueblo,
Yo diría, el poder nace de la representación de la voluntad general del pueblo, no del pueblo, de la representación. ¿Para qué? Para forzar que si vamos a hablar de poder, tiene que haber una organización, tiene que haber un orden. Entonces aquí hay un error. Hay un error. Digamos. Sí, yo sería más estricto ahí. Emana de la representación, aunque no, por ejemplo, si tú quieres comenzar de cero, bueno, ¿cuáles son sus representantes? Porque la voluntad, o sea, del pueblo puede ser un pueblo desorganizado, puede ser la oclocracia, puede ser en la calle, la muchedumbre, puede ser exaltados, pueden ser delincuentes que quieren tomar la decisión por nosotros. No, yo creo que deberíamos darle un orden ahí. Ok. Muchas gracias, licenciado.